¿Qué tal, amigos y amigas? Buenas noches, buenas tardes, buenos días en el lugar donde usted nos pueda mirar. En este momento somos Ecoamazónico y arrancamos con el segmento de salud bucal, un segmento que lo hemos dedicado netamente para el cuidado de nuestros dientes y claro, con la ayuda de nuestros amigos profesionales que son los doctores odontólogos en diferentes especialidades. Hoy nos acompaña el doctor Santiago Jordán, él es de especialidad odontólogo, endodoncia, entonces pues de un tema interesante que vamos a tratar hoy, que les invitamos a que se conecten, se enganchen, nos dejen sus comentarios, sus preguntas y compartan el video. Vamos a hablar acerca del manejo del dolor de la muela, porque a quién no le ha dolido la muela, y qué es lo que tenemos que hacer, qué medicamentos debemos utilizar. Con eso vamos a abrir ya, le damos la bienvenida, doctor, qué gusto tenerle nuevamente con nosotros. Bienvenido en estos días de full calor. ¿Cómo está? Bienvenido. Sí, muy buenas tardes con todos. De verdad, para mí es todo un placer estar aquí y brindar a los que nos siguen un poco de información sobre lo que es la odontología en la actualidad y dar tips y ayudarnos como una pequeña consulta. Una visita de médico pequeño en casa. Exactamente. Doctor, entonces arranquemos pues con el tema. Les invitamos a que compartan el video una vez más y dejen la pregunta a nuestro invitado. El manejo del dolor de la muela, porque muchas de las veces nosotros nos desesperamos cuando viene un pequeño dolor de la muela y cuando es el dolor de la muela es peor. Entonces, a manera general, explíquenos un poquito por qué duele la muela. Ya, bueno, lo que siempre hemos impartido aquí en Ecoamazónico con el doctor Luis y todos los que hemos llegado es la prevención. A veces por el descuido de no tener una buena prevención, visitas del odontólogo, podemos llegar a causar esto que es el dolor. Y lastimosamente un dolor de muela, como dicen el dicho, o más, esto pueden decir las mujeres que prefieren dar a luz que soportar el dolor de la muela. Entonces, en general, esto ya sería más un descuido de nuestra parte. Para prevenir todo esto, creo que es inevitable la visita con el ¿Es entonces la causa de una mala higiene? Exactamente, mala higiene, no cuidarse bien, visitas periódicas al odontólogo. Entonces todo ese conjunto puede causar o conllevar a una molestia, un dolor ocasiona la famosa caries, ¿no? Exactamente, pero eso conlleva no tener una buena higiene, ¿sí? Entonces la caries aparece cuando no hay una buena higiene, no hay visitas periódicas al odontólogo para un chequeo y tener todo control, ¿no? Para evitar ¿Cómo manejamos este dolor? Porque sí lleva a veces a la desesperación el dolor de la muela, pero ¿cómo podemos manejarlo? ¿Cuál es la intensidad? Porque a veces empieza solamente con una pulsación, pero después ya se vuelve intenso. ¿Por qué? Ya, entonces esto sí, creo que lo llevamos de mal forma, ¿no? Que todo lo que nosotros queremos controlar con dolor es directamente medicarnos. Ya. Entonces lo ideal no es medicarnos, eso es algo malo. Lo ideal es cuando empiecen las molestias. ¿Por qué? Porque cuando empiezan las molestias, porque nuestras molestias, nuestro cuerpo ya nos va diciendo, nos va advirtiendo, diciendo, bueno, nos está doliendo. Nosotros tomamos algo frío, ya siente un poco de molestia. Algo de calor, ya siente un poco de molestia. En las noches también tienen dolor, cuando nuestro cuerpo ya nos está alertando sobre ese problema. Entonces que nosotros somos demasiado necios a eso y esperamos cuando de verdad nosotros ya no aguantamos. Y ahí si el dolor es tan intenso que buscamos todos los medios para poder aliviar, y uno de estos, y el más fácil y el que tenemos la facilidad de conseguir, es medicarnos o automedicarnos. Por lo general, ¿qué es lo que se suele automedicarse, doctor? Bueno, en lo general, ahorita en unas pequeñas diapositivas que les voy a demostrar, como les dije, lo más fácil para nosotros es automedicarnos. Lo que nos den o lo que encontramos ahí en nuestra casa, claro que nos alivia un poco la molestia, pero no en la totalidad, ¿sí? Entonces lo ideal cuando nosotros encontramos molestias o estamos con dolor de muelitas, lo que más hacemos es automedicarnos analgésicos o automedicarnos antibióticos. Entonces eso no es lo correcto. ¿El antibiótico alivia el dolor? Es para problemas de infección.
Sí, pero la infección también conlleva que esto causa un poco de molestias. Pero el antibiótico va más encaminado a atacar a los microorganismos que están afectando en ese momento en la cavidad oral. Estamos en una conversación en salud bucal con el doctor Santiago Jordán. Él es odontólogo y nos está hablando del tema. Estamos conversando sobre el manejo del dolor y también el uso de los medicamentos que a veces nosotros lo mal utilizamos. Doctor, simplemente no automedicarse, sino cuando comienza ya el dolor de la muela, entonces, ¿qué debemos de hacer? Directamente la visita al profesional de la salud, que es el apto y el que nos puede diagnosticar o podemos diagnosticar para ver el origen de la molestia. Entonces, ¿qué se puede ocasionar con eso? Si nosotros iniciamos con un dolor, es causante por caries. Entonces, nosotros debemos ir directamente sobre el origen del dolor. Si el origen del dolor es una pequeña caries, que se tiene que hacer? Directamente eliminar el tejido carioso que se encuentra y colocar las restauraciones o el protocolo que se debe de seguir según la molestia. Y de ese modo se va a evitar el consumo de analgésicos o antibióticos. En el caso de ya visitar al médico, ¿ustedes qué es lo que recetan para poder manejar o controlar este dolor? Lo ideal o la mayoría de veces cuando nosotros actuamos, la molestia disminuye totalmente. Ya en cuestiones de manejo de analgésicos o antibióticos ya es en una escala mayor. Eso quiere decir cuando hay unas infecciones, cuando se hacen cirugías o extracciones o algo, para nosotros sí intervenir en cuestiones de analgésicos y antibióticos. Pero como les digo, lo ideal es, como están en las imágenes, es la visita al odontólogo. El problema que nosotros tenemos, y me incluyo, es a veces el miedo que nosotros tenemos de visitar, el ruido de la turbina o todo eso que nos causa bastante terror. Entonces eso no es así. Hay que poner silenciador en la turbina. Sí, porque existen en la actualidad, hay muchos. Por suerte estamos no en lo que estábamos en lo de antes, a la actualidad. En la actualidad hay muchos instrumentos que nos ayudan. Y costosos deben ser, ¿no? Sí, la verdad que sí, tienen un costo muy alto, pero eso se va a ir dando paulatinamente. Y eso ayuda mucho. ¿Por qué? Porque lastimosamente el miedo lo conseguimos desde pequeños. Sí, y al odontólogo lo vemos como en las imágenes. Cuando nosotros llegamos es un terror increíble. Pero todo esto se puede solucionar por varias cosas. Diagnosticando bien, haciendo un buen tratamiento que se puede realizar, y mal o bien el colocar anestésico cuando nosotros queramos hacer un tipo de intervención por una caries. Bueno, nosotros ya diagnosticando aparentemente la profundidad de una caries podemos o no ayudarnos con el anestésico. Sí, cuando nosotros vemos una caries muy profunda, el colocar el anestésico nos va a ayudar a que el paciente el paciente se sienta seguro de nosotros y nos confíe. Entonces igual a nosotros vamos a poder trabajar sin ningún problema, sin el pendiente que el paciente me va a saltar o algo. Sí, entonces todo influye con la anestesia, con lo que a veces no nos gustan las inyecciones, pero es algo que nos va a ayudar. Es un pinchazo que sí molesta un poco, pero posteriormente eso va a usted a tener la boquita bien abierta y dejar que trabaje. Entonces si quedaríamos así, posteriormente una foto con el paciente que existe, hay y eso felices, es ¿no? eso es lo más tema, bonito, claro que sí. Ya la satisfacción de que ya no duele la muela. Doctor, hablábamos tras micrófonos, tras cámaras también un poquito acerca de que en los días que se debe utilizar el medicamento, porque a veces se quedan las personas con ese trauma y ni el mínimo síntoma que siente de dolor ya se vuelve nuevamente a tomar un analgésico o algo. Pero algo mencionábamos de que tiene un tiempo determinado para tomar cierto medicamento. Sí, bueno, en cuestiones de antibióticos y analgésicos yo ya les voy a explicar un poquito en un cuadro que yo los tengo para que sea un poco más fácil. Lo ideal es el sintetizar algo y encontrar las palabras adecuadas, porque esto se está expresando al público y toca ser muy minucioso con lo que vamos a decir para que nos puedan entender. Ya en más populares. Exactamente, ya un poco más entre colegas uno puede utilizar otro tipo de términos que facilitarán entendernos, ¿no? Pero en este caso, como les digo,
el manejo de analgésicos, yo les voy a dar en un cuadrito Ujú. qué tiempo es el prudencial para nosotros la ingesta de esto, Ujú. ¿sí? Y bueno, para continuar en las imágenes desde esto que les quiero decir, ¿por qué el uso del anestésico? Y Ujú. por qué nos ayuda mucho. No es lo mismo una caries pequeñita como se ve ahí, Ujú. a una caries súper grande que ya está comprometido o está muy cerca del nervio. Mm. Entonces aquí interviene mucho lo que es la anestesia, Ujú. ¿sí? Y la anestesia nos va a ayudar mucho al bloqueo de estos problemas que nos vamos a tener y nos va a poder ayudar a aliviar mucho esta molestia que nosotros Ujú. tenemos al momento de estar trabajando. Y yo como digo, yo como paciente también, y cuando yo trabajo con mis pacientes, esto es lo peor que se puede hacer. ¿Qué pasa cuando de pronto le dice el paciente, sí me duele, a pesar que está con anestesia? Ya, todo depende mucho a la técnica que nosotros utilicemos y a la técnica y a los anestésicos que nosotros Ujú. utilizamos. También influye hasta el tipo de aguja que nosotros vamos a utilizar. Quieran o no, todo se puede conllevar a un tipo de protocolo, cada paso que nosotros estemos realizando, Ujú. entonces sí influye mucho. Entonces, en el medio que nosotros nos encontramos, yo en este caso, que yo trabajo en un sector público que es en el Seguro Social, Ujú. yo no tengo mucho el tiempo para yo dar que ejerce el efecto del anestésico ideal, ¿no? Mm. Entonces el efecto que se le da al anestésico es anestesiar muy lentamente, esperar un periodo de unos 10 minutos a que haga efecto el Ujú. anestésico, y de ahí nosotros podemos trabajar. Ujú. Pero lastimosamente ese tiempo no lo tenemos, entonces a veces sí anestesiamos un poco rápido. Yo sí me doy un tiempo que esperar, no los 10 minutos, pero sí unos 3, 4, 5 minutos, hago para yo poder Para empezar a trabajar. Ujú. Sí, y ahí empieza. Entonces todo depende de la técnica. Como les digo, hay ocasiones que es lo terror de que tenemos, pero sí influye mucho, como les digo, la técnica y el tipo de anestésicos que nosotros podemos Ujú. encontrar. En la actualidad en la casa comercial nosotros podemos encontrar ese todo unos buenos anestésicos que nos pueden ayudar para este tipo de problemas que nosotros conllevamos. Ujú. Hay otra cosa más, el terror que tenemos por el pinchazo. Mm. Entonces ahora en la actualidad existen anestésicos tópicos Ya. que nosotros lo colocamos antes de nosotros colocar El pinchancito. el pinchancito, Ujú. y ese también nos ayuda, porque psicológicamente nosotros le vamos a decir al paciente, ¿sabes qué? Te estoy poniendo otra anestesia para que no sientas el pinchazo. Mm. Y lo que no siente el paciente no es, el pinchazo no se siente mucho, Ujú. lo que duele es el líquido. Ah, ya. Ujú. Y es por un cambio térmico que el paciente está dolor. Entonces con unos anestésicos tópicos y buenos anestésicos nosotros podemos conseguir un buen tiempo de trabajo sin ningún problema. Qué interesante, ¿no? Es decir, que en la actualidad se trabaja pensando en el bienestar netamente del paciente, que No, se sienta creo que tranquilo, eso cómodo. siempre, Ujú. eso siempre tiene que ser. Sí, Ujú. nosotros, nuestra mentalidad es esa. Ujú. Siempre ver el bienestar, ver que el paciente no siente mucho dolor. ¿Por qué? Porque él tiene que regresar. Ujú. Nosotros tenemos que sanar, no causar más molestias Ujú. o más dolor de lo que... Tratar de que vuelvan a visitarnos. Doctor, ¿qué más tenemos que saber y poner en práctica en el tema de lo que es el manejo del buen uso de los farmacéuticos, en este caso medicamentos para el dolor de En la este caso, para ya hablar más de lo que es analgésicos, nosotros siempre nos manejamos sobre una escala, porque nosotros al paciente, si yo le pregunto a usted, ¿cuánto le duele? Uy. Le va a decir, poquito. Del mucho, 1 bastante. al 5, 5. Exactamente, entonces eso es algo muy importante. Hay algo que se llama una escala de EVA, que nosotros es igual, no le decimos hasta el 5, no le decimos hasta el 10. Entonces si al paciente le decimos del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Me duele 2, me duele 5, o no, solo viéndole la cara que está así, ya me duele 10. Entonces eso influye mucho para nosotros también saber qué tipo de analgésico dar. Ya. Mal o bien, o el mal visto paracetamol es nuestro analgésico de elección, es el primero que nosotros utilizamos, y él nos puede cubrir a un dolor moderado hasta un 5 o 6, depende de la dosificación. Paracetamol. El que siempre se queja la ciudadanía, ¿no? Ay, siempre nos envían paracetamol. Eso es lo malo que lo ven, y más en una institución pública con la que yo trabajo. Nosotros sabemos por qué mandamos y nosotros nos manejamos por este tipo de escala, o pueden manejarse otros profesionales por otro tipo de escala. Entonces nosotros sabemos por qué y cuándo mandar el tipo de analgésico.
lo ven mal, pero es un analgésico muy bueno y es el que menos efectos de alergias o algo puede tener. Pobre paracetamol le han satanizado, ¿no? Exactamente. Lastimosamente creo que influye mucho el tipo de dosificación con la que manejemos. ¿Sí? Hablando de la escala, hay entre la leve, moderada y la intensa. En la intensa ya es otro tipo de medicamento entonces, doctor. Sí, puede, cuando ya llegan este tipo de moderada e intensa ya no es, nosotros siempre cuando vemos esto es directamente al medicamento. Ya. Pero lo que nosotros tenemos que ir es directamente cuál es el causante de ese problema. En mi caso, que yo trabajo con el nervio, es que yo sé que está muy cerca del nervio o ya está en el nervio. Entonces yo darle un analgésico al paciente yo no le voy a ayudar para nada. Entonces, ¿qué me toca hacer? Ir directamente, retirar caries. Y si yo llego al nervio o la pulpa, retirar el nervio. Y ya posterior, yo sé que después de eso va a sentir alivio y no hay un gran porcentaje que no va a meritar la ingesta de analgésicos. Y durante ese tiempo recibe todo esto de la anestesia y todo eso, Claro, ¿cierto? la Para que pueda anestésica estar nos más, ayuda mucho, exactamente. De ahí Qué en interesante. del punto de lo que le digo de los anestésicos, nosotros para controlar el dolor son 3 días, ¿sí? 3 a 4 días. E inflamación algo hasta el 5.º día, exageradamente. ¿Qué más tenemos que saber, Doc? Algo más que estar pendiente para poder entender un poquito y saber que cuando nos duele la muela, pues no es nada más de ir a la farmacia y automedicarnos, sino que visitar al médico y poner en práctica y hacer todo lo que nos diga, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque esto nos puede opacar nuestro cuadro al momento de diagnosticar y no poder dar un buen diagnóstico. Entonces, en la actualidad existen muchos fármacos que nos ayudan a aliviar el dolor, que son súper buenos. Hay en varias presentaciones que nos pueden ayudar, pero como le digo, siempre con el consentimiento de un profesional que le haya dado, porque ve el motivo y la razón del que le está presentando el analgésico. ¿Sí? Es muy importante eso, porque siempre más aliviamos el dolor cuando actuamos en el origen, ¿dónde es el problema? El analgésico es algo que opaca nada más y es por un rato. Usted retire o suprima la ingesta de analgésicos y verá cómo regresa nuevamente. Intensamente el dolor. Bueno, hay la parte casera que se dice que hay que aliviar para hasta tratar de llegar al médico y todo lo demás de forma casera. Se mastica el clavo de olor o se pone un poquito de clavo de olor en el huequito. Todas esas cosas que se escuchan. Realmente ustedes ven que son caseros. El del clavo de olor es muy conocido. Sí. Yo he escuchado que se ponen tragos, se ponen un número de cosas, pero son opacan, solo maquillan la molestia, nada más, no es que le van a aliviar totalmente. O le van a curar, ¿no? O le van a curar, eso sí es directamente al profesional. Usted nos está mostrando algo, ¿de qué se trata? Son un tipo de analgésicos que son muy buenos, tienen muchas presentaciones, que estas vienen en grajeas, baby libres, inyectables y alivian muy rápido el dolor. Pero el problema es que estos son AINES, es un tipo de analgésicos, pero la mayoría de los pacientes que yo encuentro en la actualidad es alérgico. Entonces, como le digo, de aquí si son alérgicos a esto, el que nos va a ayudar mucho es el bendito paracetamol. Paracetamol que lo dice. Ok. Hablando acerca del uso de los medicamentos en el tema del dolor de la muela con el doctor Santiago Jordán, interesante el tema, así quedó. Ahora tenemos los famosos antibióticos que ya lo acabo de ver en la pantalla, entonces también se utiliza en los dientes. Sí, es un manejo, bueno, en la actualidad se ha modificado mucho las dosificaciones y el tipo de antibióticos con los que se está manejando en la actualidad, ¿no? Todo lo que uno se presenta o por imágenes con las que les voy a indicar en la actualidad es esto. Nosotros cuando observamos, bueno, ya detenidamente el odontólogo, aquí ya hablaría ya con el profesional odontólogo, cuando vemos una sombra en la parte final de la raíz, sabemos que es un tipo de infección, pero nosotros creemos, o yo creía, que todo eso se solucionaba mediante antibióticos, y eso no está bien. Ya la nomenclatura y los estudios que se han dado, que eso ya no es así.
no se tiene que dar la ingesta de antibióticos, el antibiótico queda ya en un segundo plano. Lo ideal es tratar lo que está ahí adentro, eliminar o que drene esto, y medicamento dentro del diente, que eso ya el odontólogo lo maneja, que eso se puede manejar odontológicamente. O bien dicha la fístula o la bolita de pus o la postemilla, que le dicen que la encontramos, antes también lo manejaban así, veían eso y mandaban antibiótico. Y no es así. Nosotros tenemos que tratar el diente, eliminar el problema, abrir, que drene. Y no, la verdad no es que necesita un antibiótico. La medicación que nosotros manejamos dentro del diente nos ayuda mucho a estar nosotros tomando antibióticos. ¿En qué caso sí amerita la ingesta de antibióticos? Y esto está reglamentario. Cuando vemos que hay se agudiza un problema, se hincha. Aquí hay muchos factores en los que interviene, y el odontólogo también puede hacer muchas cosas en eso, pero aquí sí influye mucho la ingesta de antibióticos. ¿Sí? Hay un choque, no puedo decir que estamos en contra del médico, el médico está en contra de nosotros, pero sí podemos haber un choque al momento de nosotros prescribir un antibiótico. ¿Sí? Pero creo que aquí no está de más que el médico pueda hacernos una interconsulta, como nosotros también hacemos una interconsulta al médico, o viceversa. Nosotros estamos aquí es para ayudar al paciente, pero vienen cuadros así, hay ocasiones que se agudiza mucho y ya esto amerita hospitalización y un poquito más de cuidado, ¿no? Más cuidado, entonces hay que tener muy en cuenta esto. ¿Sí? Solo en estos casos sí es la utilización de antibióticos, pero en otros, como le indiqué anterior, no amerita. Lo que amerita es nosotros trabajar internamente del diente, y eso se va a solucionar. ¿Por qué? Porque el organismo, nosotros ya le estamos ayudando al organismo a combatir. Entonces ya el organismo va a empezar, porque ya estamos eliminando poco del problema que estamos causando. Muy bien, hablando acerca del manejo de los medicamentos que se utilizan cuando nos duelen la molita, así que doctor, ahora sí vamos a tratar de entender un poco más de este tema, porque sí, a veces uno solamente se suele ir a la farmacia, deme esto, me duele y se acabó, pero estamos aprendiendo de que hay que considerar muchos aspectos. Sí, muchos aspectos, y esto no es solo porque yo lo digo, o es una cosa, uno estudia y uno va con evidencia, siempre con una evidencia científica. Este es un artículo que salió en el journal de la Asociación de Europa de Endodoncistas, y nos da aquí cuándo darle a los antibióticos, a qué pacientes darlos y a qué pacientes no darlos. Bueno, ya dimos una parte a qué pacientes no dar, y a otros sí, cuando el paciente está con un problema sistemático, diabético, problemas cardíacos, o la temperatura del paciente sube bruscamente o se agudiza, como les digo, al momento de una hinchazón. En esos pacientes sí es necesario la ingesta de antibióticos. También cuando hay heridas abiertas, eso quiere decir en cirugías y en eso. Ahí sí se da la ingesta de antibióticos, pero en otros casos no amerita. Lo único que amerita, como les digo, todo manejado con evidencia, es nosotros tratarlo internamente al diente. Tratándole internamente al diente, nosotros podemos disminuir todo el problema en un 60%. Más la medicación dentro del diente, no que se tome dentro del diente, el paciente va a estar mucho mejor. Qué interesante. Podemos ver aquí, doctor, qué es lo que esta diapositiva me gusta mucho, es una de las que yo doy en mis charlas o cursos que doy por manejo de en manejo farmacológico de analgésicos y antibióticos, y un libro que me obsequiaron, me pasaron, que es muy interesante todo eso, y es lo último que salió en cuestión de manejo de dolor. Muchas gracias, doctor, por indicarnos todos estos aspectos importantes en el tema de cómo manejar el dolor de la muela, y también el uso de los fármacos o de los medicamentos, tanto analgésicos como también los antibióticos. Hemos escuchado por parte de nuestro invitado, el doctor Santiago Jordán. En la parte final, ¿qué debemos recordar? Recordar no automedicarnos, eso es malo. Visitar al odontólogo, visitas periódicas, evitemos que el dolor se nos haga insoportable. Podemos evitarlo visitando al odontólogo diariamente, las limpiezas, el cepillado, lo que siempre hemos
prevención, ¿no? Prevención, lo que hemos estado diciendo todos los Todo días, este tiempo. todo este tiempo aquí, es eso, es lo primordial para evitar todo este problema. Sí, y nada, pues estamos aquí a las órdenes para cualquier tipo de tema. Claro Creo que es un sí. tema un poco complejo, pero lo quise sintetizar lo mayor que pude Claro. para que sea muy lo mayor claro Para todos. poder entender un poquito y que estaba muy claro, doctor. Muchas gracias por asistir y orientar a la ciudadanía en el tema de nuestra salud bucal. Recuerden, siempre buscamos temas para poder abordar y autoeducarnos, tomando en consideración que tenemos en nuestro alrededor los profesionales que necesitamos. Ahora estamos hablando acerca de salud bucal y el doctor Santiago Jordán, quien nos ha dado nos ha enseñado un poquito acerca de cómo tratar el dolor de la muela y también el uso de los medicamentos para el mismo. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Aquí a las órdenes, cuando ustedes deseen, el tema que ustedes deseen, yo estoy aquí para ayudarles. Gracias, amigos y amigas. Esto es Eco Masónico. Recuerden, la salud empieza por la boca. ¿Qué tal, Yerena? Hasta la próxima.